Así que bueno, creo que la mayoría me conocéis, me llamo Juan Ramón. Normalmente se me conoce por Juan Racalinga en las redes sociales. Y nada, estoy encantado de que Iván organizara este encuentro para que viniera aquí y diera una charla, que la verdad es que me apetecía conocer Menorca, que no había estado nunca. Y mi padre estuvo haciendo la mili aquí, o sea que era una cosa pendiente que tenía y tenía ganas de venir, la verdad. Así que, bueno, pues como es una charla sobre la ley natural, primero vamos a ver qué es la ley natural, qué es eso de la ley natural y la soberanía, ¿no? Porque mucha gente no lo tiene muy claro. Entonces yo voy a daros mi punto de vista, lo que es para mí la ley natural y la soberanía. Para mí la ley natural es actuar en conciencia. Mucha gente quiere, no, yo quiero estar en la ley natural para hacer lo que me dé la gana. Lo que te da la gana hasta cierto punto, porque si hacer lo que me dé la gana perjudica a otro, eso no es muy de ley natural. Se trata de actuar en conciencia de forma que no hagamos daño a otros, sí, hacer lo que nos apetezca, siempre que no hagamos daño a nuestro entorno ni a un tercero, ¿no? Eso sí que para mí es la ley natural. Luego, como bien dice, ley natural es conocer la ley, ¿eh? Pero tanto la ley de la naturaleza como también tenemos obligación de conocer el derecho, la ley positiva, lo que se llama el derecho positivo, porque mucha gente que se quiere ir a la ley natural quiere olvidarse del derecho positivo, y tenemos que tener en cuenta que vivimos en una sociedad que se rige por el derecho positivo. Entonces muchas veces es mejor defenderse combinando las dos cosas, no solamente con ley natural, y mucha gente confunde eso. A veces la gente me pregunta, oye, ¿ya puedo romper el DNI? ¿Por qué quieres romper el DNI? Si es que cuando te pare la policía y te lo pida, si no lo tienes vas a tener un problema. Ya, pero es que eso no soy yo, ya lo sabemos. Pero es una herramienta, el coche tampoco eres tú. El bolígrafo tampoco eres tú, pero lo usas a diario. O sea, el DNI es una herramienta y tenemos que tomar conciencia de que es una herramienta para usarla. No para identificarnos, eso sería otra historia, pero sí para usarla. Y luego, pues, actuar acorde a la naturaleza. O sea, como hablábamos antes, podemos hacer lo que nos apetezca, pero siempre que no dañemos a la naturaleza. Si cortamos un árbol para calentarnos en invierno, pues vamos a intentar que sea un árbol que esté molestando y plantemos dos más o cosas de ese tipo, ¿no? O sea, actuemos de una forma que no perjudiquemos ni a la naturaleza ni a otros. Y luego, ¿qué es ser un soberano? Pues ser un soberano yo lo interpreto como el saber gobernarte a ti mismo. Los estados mayoritariamente nos ponen tantas leyes porque de alguna manera nos tratan como inútiles, ¿no? Como incapaces, como que no sabemos lo que tenemos que hacer y nos lo tienen que decir todo por medio de leyes. No, aquí no puedes conducir a más de 30 porque es peligroso. Ya, pero yo sé determinar si es peligroso o no. Si es la hora del colegio, pues evidentemente a lo mejor incluso 30 es demasiado rápido. Pero si es a las 12 de la noche y no hay nadie, a lo mejor puede ir a 60 y no pasa nada. Eso es ser un soberano, ser un adulto que se gobierna a sí mismo y tomar decisiones coherentes, ¿no? No es que aquí no se puede correr a más de 120. Pues a lo mejor ir con un buen coche a 160 es menos peligroso que ir con un mal coche a 100. Entonces esa prohibición de 120, pues a lo mejor tiene que ir en función de tu experiencia como conductor, del vehículo, de si tienes un vehículo que lo has revisado, lo llevas bien y tus frenos funcionan bien y no hay tráfico. O sea, hay muchos factores, y ser soberano, ser adulto, ser capaz, es el que te hace decidir todas esas cosas. Entonces, si aceptamos las normas porque otro lo dice, estás aceptando que tú eres incapaz de tomar tus propias decisiones. Yo lo veo así, ¿no? No estoy diciendo que tenga que ser así, estoy diciendo cómo yo lo veo. Entonces, en resumen, podríamos decir que la ley natural es un conjunto de condiciones universales no creadas por el hombre que son vinculantes e inmutables. O sea, ahora te sales ahí al sol y como estés media hora al sol, sin taparte, te vas a asar. Vas a empezar a sudar, o sea, son vinculantes e inmutables. No lo vas a poder evitar. Y si lloviera y no te tapas, pues te vas a mojar. O sea, es así. Que rigen la consecuencia del comportamiento de los seres inteligentes. Lo que hablaba antes, si hay tráfico
y vas demasiado rápido, probablemente tengas una consecuencia que es tener un accidente, atropellar a alguien o lo que sea, ¿no? Entonces, pues, eso rigen las consecuencias del comportamiento de los seres inteligentes, algunos más, otros menos, pero bueno. Y es el concepto filosófico que discutieron muchos filósofos, que se llamaba el ius naturalismo, ¿no? Que ahora veremos lo que es. Lo que pretendía era, en base a las leyes naturales, crear leyes escritas para que todo el mundo pudiera leerlas y pudiera seguirlas, ¿no? Porque, claro, la ley natural tienes que observarla. Y a veces, pues, si no lo observas, no te das cuenta de lo que es bueno y lo que es malo. La gente que tiene mucho contacto con la naturaleza y que ha vivido muchos años en contacto con ella, pues tiene muy, muy claro lo que es bueno y lo que es malo para ella. Pero la gente que vive en la ciudad, pues a lo mejor no lo tiene. Y por eso, de alguna manera, se fueron creando esas normas y leyes escritas que al final se convirtieron en el derecho positivo, que de ninguna manera puede ir en contra de sus principios, o sea, de los principios filosóficos que crearon el ius naturalismo, ¿no? ¿Qué es el ius naturalismo? Os lo voy a leer, porque me imagino que no lo leeréis desde aquí. Dice, es un concepto filosófico que proclama una idea unitaria y global del derecho como conjunto de valores universales previos al derecho positivo en los que debe inspirarse. O sea, el derecho positivo tiene que inspirarse en los derechos del ius naturalismo, o sea, en lo que es la ley natural. Entonces, cualquier derecho, o sea, cualquier norma o ley que vaya en contra de la naturaleza, como dijo un filósofo que luego veremos, no solamente es absurdo, sino que es ridículo. O sea, si creamos una norma que vaya, por ejemplo, ahora está muy de moda dejar que los bosques crezcan a su bola, ¿no? O sea, que crezcan, ¿no? Que no hay que tocarlos. Y entonces se crea una maleza, que luego hay un incendio y los bomberos, bueno, sabéis que soy bombero, ¿no? Los bomberos no podemos ni acceder a apagar el fuego. Si eso es proteger la naturaleza, como decía mi madre, que baje Dios y que lo vea, ¿no? Entonces tenemos que ser consecuentes. Antiguamente la gente iba y cortaba leña, lo que hablaba antes. Tú cortas leña, la que moleste. O sea, pues, oye, este árbol tiene muchas ramas, voy a cortar estas ramas y lo dejas para que crezca mejor. Y esas ramas que cortas para favorecer al bosque, las utilizas para quemar. Llevabas a tus animales y no solamente abonaban, sino se comían la maleza, con lo cual el bosque estaba limpio. Es más difícil que se queme. Pues todo eso está prohibido ahora. Sí. Entonces, eso es ir en contra de la naturaleza. Entonces, cualquier norma que vaya en contra de la naturaleza, como han dicho grandes pensadores y filósofos como Gandhi y muchos, simplemente una ley que no sea justa, simplemente hay que dejar de cumplirla, nada más. O sea, dejar de cumplirla, no cumplirla. Y aquí podemos ver la definición del derecho natural en el diccionario panhispánico jurídico. O sea, no estamos hablando que es una definición mía o que alguien se haya inventado, no. Es la definición que ellos mismos hacen. Dice, es un conjunto de normas o principios ético-jurídicos primarios de validez universal existentes con independencia de la voluntad humana. O sea, si el propio diccionario jurídico nos dice que el derecho natural son unos principios ético-jurídicos primarios de validez universal existentes con independencia de la voluntad humana, creo que cualquier norma o ley que se saque tiene que ir acorde a esos principios, no puede ir en contra. Ayer, como anécdota, voy al hotel y me dicen que tengo que pagar un impuesto turístico. Y le digo, ¿cómo? Digo, ¿y cómo sabes tú que yo he venido aquí a hacer turismo? Y yo he venido aquí a dar una charla y me he pagado mi vuelo, me he pagado mi hotel. Digo, yo no he venido ni a hacer negocio ni a hacer turismo. Ya, pero es que es un impuesto del gobierno balear. Digo, ya le he hecho un escrito al hotel para que se lo manden a la presidenta de la Comunidad Balear y digo, que me lo reclame ella. Digo, porque si no os estáis convirtiendo los de los hoteles en aquellos caballeros que iban, bueno, caballeros, en aquellos jinetes que iban, que eran los soldados del rey, que iban a robarle las gallinas y la comida a la gente pobre, porque esa comida la necesitaba el rey para crear sus banquetes con sus invitados. Digo, estáis convirtiéndoos en esto. La chica no sabía qué decir. Digo, que me lo pida la presidenta, que ya le diré yo lo que tenga que decir. Bueno, pues como os decía antes, ser un soberano es eso,
gobernarse a sí mismo. Es el que está por encima del poder del reino y el que se gobierna a sí mismo, el que no es esclavo, el que es libre. Si tú no eres libre de hacer lo que quieras siempre que no perjudiques a otro, solamente hay dos estatus, o el libre o el esclavo. Si no eres libre, solo queda uno. Ya, blanco y embotellado. Bueno, pues llegados aquí, yo siempre digo que para poder diferenciar las verdades de las creencias necesitamos el conocimiento. Cuando tú conoces algo, lo conoces de verdad, entonces puedes diferenciar una verdad de una creencia. Y nos damos cuenta de que muchas veces cosas que considerábamos verdades realmente eran unas creencias o que nos las habíamos inventado nosotros o que las habíamos escuchado a otros. Puede ser nuestra familia, nuestra sociedad o el profesor del colegio que nos dijo X, ¿vale? Sí. Pues este es el filósofo que os decía antes, que no me acordaba el nombre, porque Kierkegaard, pues otra de sus frases que me gustan es: existen dos maneras de ser engañados. Una es creer lo que no es verdad y otra es negarse a aceptar lo que sí es verdad. Esto lo hemos visto en estos últimos años, lo hemos visto de forma muy clara y evidente, ¿no? O sea, algunos creían lo que no era verdad porque lo decía la tele y otros se negaban a aceptar lo que era verdad aunque se lo pusieras delante, con datos, con números, en páginas web oficiales, que no es un dato que te estoy inventando yo, está en el NOM, en el MOM o está en el boletín oficial del Estado. No, yo lo que diga la tele. Pues cada uno es libre, ¿no?, de decidir. ¿Veis? Esta foto se me ha colado. Ah, no, estos son los que no están libres, ¿no? Aquí está una representación de los últimos presidentes y la pregunta es: ¿nos gobiernan o nos administran? ¿Vosotros qué pensáis? Nos administran. ¿Eh? Le llaman gobierno, pero realmente es una administración y vamos a ver por qué. Bueno, esto es un resumen de una conferencia que dio Menachem Begin, que fue primer ministro de Israel entre el 77 y el 83, y en un discurso comentó: nuestra raza es la raza maestra. Nosotros somos dioses sobre este planeta. Somos tan diferentes de las razas inferiores como ellos lo son de los insectos. De hecho, comparados con nuestra raza, las otras son bestias, ganado como mucho. Las demás razas son consideradas como excremento humano. Nuestro destino es gobernar las razas inferiores. Nuestro reino terrenal será gobernado con vara de hierro por nuestro líder. ¿Quién será su líder? Las masas lamerán nuestros pies y nos servirán como nuestros esclavos. Esto lo dijo hace 40 años aproximadamente, 50. Pero es que nos tratan así. Y nos tratan como recursos. De hecho, en todas las empresas hay departamentos de recursos humanos. No dice servicio de atención al trabajador, no. De recursos humanos. Somos recursos para él. Somos eslabones de una cadena que hace funcionar el engranaje de su sistema. Y funciona su sistema porque cada engranaje hace su función. En cuanto digamos hasta aquí hemos llegado y cada uno empiece a dejar de hacer su función en el engranaje, el sistema se para. Es que no hay esto de que no hay que ir en contra o hay que la disidencia o no, si es que lo único que hay que hacer es dejar de hacer cosas, más que pelearse no hay que pelearse con nadie. El policía intenta hacer su trabajo, el funcionario intenta hacer su trabajo. Habrá mejores y peores, pero todo el mundo siempre dentro de lo que puede intenta hacer lo mejor posible dentro de sus posibilidades. Pero lo que sí, que cada vez estoy más convencido, es que los dioses somos nosotros. Y ellos lo saben y por eso nos hacen creer por todos los medios de que no lo somos. Porque ¿esto quién lo ha hecho? Esta casa. Esta o tantas casas, tantos puentes, tantos edificios bonitos. ¿Quién nos ha hecho? ¿Ellos? No. Nos hemos hecho nosotros. Ellos son incapaces de hacer eso. Ellos solamente saben administrarnos para que actuemos como esclavos ante ellos. ¿Sí? Entonces tenemos que tomar conciencia de eso, de que realmente somos dioses en su esencia.
Yo no es que sea un fanático de Nelson Mandela, pero sí que dio un discurso muy interesante. Dijo, nuestro miedo más profundo no es el de ser inadecuados. Nuestro miedo más profundo es el de ser poderosos más allá de toda medida. Fijaros que hasta las películas de Marvel, los gobernantes intentan controlar a los vengadores esos, porque claro, pueden ser peligrosos con tanto poder que tienen, ¿no? Fíjate hasta qué punto. Entonces nos hacen creer que ser poderoso es malo. El problema no es ser poderoso, el problema es haber sido educado en mirar solamente tu ombligo. Entonces ahí da igual que seas poderoso o no. Eres peligroso si solamente miras tu ombligo. Dice que es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que nos asusta. Y eso es verdad. Luego reflexionar vosotros mismos y ver si nos asusta más las cosas que nuestra luz o nuestra oscuridad. Cuando hacemos algo bueno o cuando hacemos algo malo. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, hermoso, talentoso y extraordinario? Porque nos han educado eso, no, tú tienes que ser humilde, tú tienes que ser uno más. No te destaques porque si no te van a señalar. Dice, más bien la pregunta a formular es, ¿quién eres tú para no ser? Eso es lo que deberíamos de preguntarnos todos. ¿Quién soy yo para no poder ser extraordinario? Todos somos extraordinarios, cada uno en lo que más domine, ¿no? Dice, tu pequeñez no le sirve al mundo. Esto es una frase que para mí lo resume todo. Si tú te crees que eres una mierda, no sirve, no le aportas nada al mundo. Si tú te crees que eres grande y que puedes hacer grandes cosas y las haces, entonces sí puedes aportar mucho al mundo. Dice, has nacido para manifestar la gloria divina que existe en tu interior. Esa gloria no está solamente en algunos de nosotros, está en todos y en cada uno. Dice, cuando permitamos que nuestra luz brille suficientemente, le damos permiso a otra gente para hacer lo mismo al ser liberados de nuestro miedo. Nuestra presencia automáticamente libera a otros. Es el ejemplo de la vela. O sea, una vela se enciende con la luz de otra, ¿no? Pues esto es lo mismo. Yo ahora os estoy dando una información que lo único que va a hacer es recordar esa información que ya la teníais vosotros dentro, porque todos tenemos la información dentro. Lo único que voy a hacer es recordarla en vosotros. Y os daréis cuenta, si os viene, es porque ya la teníais dentro. Esta frase de Goethe dice, hasta que nos comprometemos hay vacilación, la posibilidad de retroceder, la inefectividad en lo concerniente a todos los actos de iniciativa y creación, hay una verdad elemental cuya ignorancia mata incontables ideas y espléndidos planes, que en el momento en que nos comprometemos definitivamente, la providencia da el paso también. ¿No os ha pasado que cuando estáis indecisos para hacer algo, para tomar una decisión importante, mientras vosotros estáis indecisos, parece que el mundo lo encaja? O sea, que no es que estoy esperando a ver qué me dice aquel, estoy esperando a ver si el otro decide. No, toma tú la decisión. Cuando tú tomas la decisión, se encaja todo. Ay, pues fue a tomar la decisión y entonces me dieron el préstamo. O mi socio me dijo no sé qué. O mi mujer me dijo que adelante. O cuando tú tomas la decisión de algo, entonces te das cuenta de que el poder lo tienes tú. Pero tienes que creerlo. Dice, todo tipo de cosas ocurre para ayudarnos que de otra manera nunca hubieran ocurrido. Una corriente de eventos surgidos de la decisión genera a nuestro favor toda clase de incidentes y encuentros imprevistos, que es de una asistencia material que ningún hombre podría haber soñado jamás que vendría en su vida. Aquello que puedes hacer, sueñas que puedes hacer, comiénzalo. Y aquí hay una prueba de lo que nos han hecho creer que somos y de lo que realmente somos. No sé si habéis ido alguno de vosotros al Vaticano. Entras allí y te sientes una mierda, porque claro, es todo tan grande, todo tan lujoso, pero es que está todo hecho y diseñado para eso. ¿No? Vivimos en un planeta pequeñito, en una galaxia pequeñita, en un sistema solar pequeñito,
y te hacen creer que eres la última mierda pinchada en un palo. Cuando lo que realmente somos Dios dentro de este cuerpo. Somos la conciencia pura dentro de este cuerpo. Pero tenemos que tomar conciencia de ello. Esto es un envoltorio. Hay unos envoltorios más grandes, otros más pequeños, unos más gordos, otros más finos. Pero al final es un envoltorio. Lo que nosotros somos, da igual el sexo biológico que tengamos. Es que es lo mismo. Eso que piensa, que siente y que toma decisiones, y que a veces también se deja engañar, eso es lo mismo en unos que en otros. Pero fijaros en detalle, os voy a preguntar, ¿qué pensáis que caza más veces, un gato o un tigre? ¿Un gato? ¿Por qué pensáis que un gato tiene más facilidad en cazar? Porque son mucho más ágiles. Más pequeño, más ágil, ¿no? Vale. Pues es al revés. Se hizo una prueba y el gato consigue cazar una vez de cada 25 intentos. El tigre de Bengala, que es el tigre más grande del mundo, caza una vez de cada 10. ¿Sabéis por qué es eso? Porque él o caza o muere. Él, aunque no cace, les ponemos la comida todos los días. Entonces se acomoda y se acostumbra, y por eso el Estado nos quiere cuidar tanto, para que seamos inútiles. Cuanto más inútiles mejor, porque así solamente nos permiten hacer lo que ellos quieren. Nosotros nos acostumbramos a eso, ahora nos quieren dar la paga universal, todo el mundo la reclama, no es que tenemos derecho a ella, si es algo que han inventado ellos, porque ya con esa paga universal todavía vamos a querer hacer menos. Y cuanto menos hagamos, cuando ellos quieran, nos tienen pillados por ahí. Entonces, cuanto más sepamos, cuanto más autosuficientes seamos, menos control van a tener sobre nosotros. Por eso es tan importante el traje 1 y todas las cosas que se están haciendo para no depender tanto del sistema. ¿Sabes? Porque mientras seamos el tigre de Bengala, no van a poder con nosotros. Cuando decidamos ser como los gatitos, entonces ya nos tienen controlados totalmente. Goethe también dijo, nadie es tan esclavo como quien se cree libre sin serlo. No, usted vive en un estado de libertad. Hostia, ¿dónde está la libertad? Si yo quiero comprar un terreno, quiero construir un terreno y no puedo. No, es que esto es terreno protegido. Ya, pero si solo quiero hacerme una casa para vivir, no quiero montar aquí un concesionario de coches. No puedo, es que es terreno protegido. Ya, pero vamos a ver, que solo quiero vivir una casita para que mi familia tenga un refugio. No puedes. Pero y si te dejan, porque sí que lo permite la ley, tienes que pedir permiso, un arquitecto, porque tú eres inútil y no eres capaz de construirte tu casa. Tiene que hacer una empresa autorizada. En mi canal, hace poco subí una charla de un amigo, que lo convencí para que diera una charla y contara su historia, donde construyó él su casa. Bueno, compró una casa totalmente en ruinas y la hizo nueva. Yo he estado en su casa, es una preciosidad. Y lleva 30 o 40 años viviendo allí. O sea, que cuando tú te propones algo y lo haces tú, sí que somos capaces. Pero ellos siempre nos convencerán de que no, es que tú no estudiaste arquitectura, no puedes hacer el proyecto de tu casa. Es que tú no eres un constructor, no puedes hacer el forjado. Se están perdiendo todos los oficios. Entonces, claro, de esa forma, claro que somos un biológicos. El sistema está configurado para someter, inducir y ser dependiente y temeroso. Esto creo que resume todo lo que os estaba diciendo. Y bueno, ¿cómo está nuestro empoderamiento? ¿Cuál de todos ellos es tu amo? ¿Qué prefieres, ser español, vasco, catalán, valenciano, madrileño, andaluz? Todos reivindican su estatus, ¿no? No, yo soy valenciano, yo soy... tú prefieres... Si da igual tener un dueño que otro. Al final es tener un dueño. ¿Qué más da ser catalán que madrileño que andaluz? Si al final tienes un dueño. Lo que tenemos es que dejar de tener un dueño y ser libres de verdad. Que tú puedas comprarte un terreno donde tú quieras y hacerte una casita para tener tu refugio.
¿Cuál es el problema? Aquí me han dicho que han prohibido hasta tener tu propio cultivo en tu terreno, en tu parcela, aquí en la isla. Esto ya es increíble. Maestro, going to show. No sé, eso me estaba diciendo Iván antes, que no puedes hacer un invernadero porque no quieren que construyas. O sea, no sé, pero está bien, pero llegará, o sea, porque esa es la idea, porque lo que quieren es que vayas a comprar al supermercado y así ellos pondrán el alimento con las hormonas que tienen, con los productos que ellos quieran, y que tú no te lo cultives, porque si tú sabes cultivar, entonces ya no te controlan con el tema de la alimentación, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que decidir si queremos tener amo o ser libres. ¿Y por qué digo esto? Porque si comparamos la ley natural con la ley positiva, la ley natural es fuente y principio de la ley civil. Todos los derechos inalienables que tenemos por el mero hecho de estar vivos están enterrados en cientos de miles de leyes. Concretamente aquí en España hay más de 160.000 leyes. Yo me pregunto, que levante la mano quien se las sepa todas. Y no me refiero de aquí, sino me refiero de todas partes, ¿no? O sea, la ley natural está por encima, porque lo hemos visto antes, o sea, cualquier norma o ley tiene que basarse, o sea, tiene que ir acorde, no puede ir en contra de la ley natural, porque entonces va en contra de los principios, porque el derecho positivo viene de la ley natural. Y debajo es donde están todos los tratados internacionales, las constituciones y el resto de leyes y normas. ¿Y quiénes somos nosotros frente a esa ley positiva? Pues bueno, ante la ley positiva, lo único que somos es un DNI. ¿Qué pasa cuando vas a la policía, al juzgado, a Hacienda, a cualquier institución? Su DNI, y a ti te miran el DNI y te dicen, bueno, pero si yo estoy aquí, ¿por qué no me miras a mí? Si el DNI es un trozo de plástico. O sea, para el Estado tú eres el DNI. Eres esa ficción jurídica que ellos crean y te hacen identificarte con ella, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿De quién es el DNI? El DNI es del Estado, porque lo ha creado él no. Por lo tanto, por autoría, el Estado es propietario del DNI. Si tú te identificas con el DNI, ¿qué estás diciendo? Que eres el DNI. Porque, según la RAE, identificar significa hacer que dos o más cosas en realidad distintas aparezcan y se consideren como una misma, cosa materialmente imposible. Pero si tú te identificas con el DNI, entonces estás diciendo que eres propiedad del Estado. ¿Y qué es el DNI? Una máscara, un personaje. Luego lo vemos, ¿sabes? Por lo tanto, quedas bajo su jurisdicción y por lo tanto tienes la obligación de cumplir todas las leyes. Si os fijáis, el DNI tiene las letras en mayúsculas. El DNI, la escritura de vuestra casa, la licencia de vuestro coche, todo. Y como estamos en derecho romano, el derecho romano ya viene bueno, Gallo escribió sobre ello, donde dice que existe el capitis diminutio máximo, medio y mínimo, que significa que cuando se escriben las letras en minúscula tienes la capacidad de disminución mínima. O sea, tienes la mínima disminución de tu capacidad. Cuando tienes la media, se escribe el nombre en minúsculas y los apellidos en mayúsculas. Y cuando tienes la máxima capacidad, o sea, la máxima disminución de tu capacidad, nombre y apellidos se escribe en mayúsculas. Y eso solamente era para los muertos y los esclavos. Por lo tanto, si no estamos muertos, solo queda una. ¿Sí? Que los tratan como esclavos o como propiedad de ellos. Aunque si profundizamos un poquito más, realmente nos tratan como si estuviéramos muertos. Pero eso sería motivo de otra charla, ¿vale? Y luego recordaros que, como anécdota, la palabra familia viene de famulus, que eran los que estaban famélicos, eran los que estaban hambrientos, eran los esclavos. ¿Bien? Y luego el trabajo viene de tripaliare, que proviene de un palo que tenían, que se llamaba tripalium, que eran donde ataban a los esclavos que se portaban mal para que les azotaran. Por eso en muchos sitios todavía se dice pega, incluso aquí decimos curro, me voy al curro, ¿sí? Que es donde te curras. ¿Vale? Bueno, pues según
según la RAE, padre significa varón que ha engendrado uno o más hijos. Y hijo significa persona respecto de sus padres. Nos puede parecer normal porque estamos muy acostumbrados a esas palabras. Pero si vemos progenitor y descendiente, vemos que progenitor significa ser vivo que origina a otro. Y descendiente dice ser vivo que desciende en línea directa de otro. Entonces, cuando volvemos al derecho romano y entendemos que el pater familis era el padre de la familia, o sea, era el esclavo más adulto, entonces comprendemos lo de padre y hijo, ¿no? El padre era el esclavo más mayor y los hijos eran el resto. Bueno, pues hemos estado hablando del diccionario español jurídico, veremos más cosas. Os voy a poner, podéis buscarlo y leerlo, en el prólogo. El presidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial, cuando escribió el prólogo, puso un trozo de la película de Alicia en el País de las Maravillas. Pero fijaros qué párrafo cogió. Dice, cuando yo uso una palabra, insistió Humpty Dumpty con un tono de voz bien desdeñoso. Quiere decir que lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. La cuestión, insistió Alicia, es que se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. Y le contestó Humpty, la cuestión es saber quién es el que manda. Eso es todo. ¿Qué nos está diciendo aquí al poner esto en el diccionario jurídico? Que si nosotros aceptamos el significado de las palabras conforme ellos lo ponen aquí, estamos reconociendo que Él es el que manda y que nosotros tenemos que aceptar el significado de las palabras que ellos dicen que significan. Es así de simple. Porque podían haber elegido cualquier otro prólogo, ¿no? Digo yo. Como sabéis, Hollywood todo es primado negativo. Todas las películas nos están lanzando algún mensaje. Y todo viene desde el nacimiento. El nacimiento siempre lo asociamos a dos cosas. Con el nacimiento de Belén, a un nacimiento ese que ponemos en Navidad, que ponía, y hace tiempo ya que no lo pongo. Y luego también ese momento en el que, bueno, pues viene el niño, la niña, y la madre está allí haciendo fuerza, el padre allí emocionado, la matrona, ¿ves? Pero resulta que, ¿qué significa nacimiento para el diccionario jurídico? Pues bueno, dice, hecho jurídico determinante de la adquisición de la personalidad jurídica. Eso es lo que es, para un juez, la palabra nacimiento. Nada que ver con lo que nosotros tenemos asociados en la mente. Insisto, no es un significado que le he dado yo, es un significado que le ha dado ese que dice que es el amo, que es el que manda. ¿Veis? Esto es lo que sucede cuando nacemos. Y sí, digo cuando nacemos, porque esto es el nacimiento, no es el alumbramiento. El alumbramiento es otra cosa. El alumbramiento es cuando venimos al mundo, pero aquí nosotros ponemos nuestras huellas, bueno, nos ponen nuestras huellas sin nuestro consentimiento, ni nuestro permiso, ni nuestro conocimiento, porque el niño no se entera, se crea el legajo donde ellos asumen o presuponen que pasamos a ser de su propiedad, porque hemos puesto nuestra huella ahí. Entonces ellos en ese documento interpretan que es el título de propiedad de nuestro cuerpo. Por eso cuando hacemos algo que no les gusta, pueden meterlos en la cárcel, porque ellos presuponen que nuestro cuerpo es de su propiedad. Nuestro espíritu no, pero nuestro cuerpo sí. Sí. Y hay gente que todavía duda que estamos en ley marítima. Pero, bueno, pues cuando se abre la compuerta sale la mercancía, igual que aquí, y fijaros, hasta encontré esta foto de un barco que la similitud que tiene es tremenda. ¿Vale? Entonces, bueno, pues yo he estado aproximadamente 15 años haciendo distribución internacional, haciendo importaciones y exportaciones, y sé lo que es un título de propiedad, ¿vale? Entonces, y he hablado con muchos
mucha gente que trabaja en puertos y me lo han confirmado. O sea, esto es un acta de nacimiento y esto es un título de propiedad de una mercancía. Yo he tenido muchos de estos en mis manos. En todos funciona lo mismo. Arriba a la izquierda está el propietario de la mercancía, ¿vale? En este caso, la naviera, tenemos que saber que cuando la mercancía sube encima del barco, la mercancía pasa a ser propiedad de la naviera, hasta que baje del barco. Por lo tanto, aquí están los datos. Normalmente entre los datos está el nombre del producto, ¿sí? Pues zanahorias peladas y cortadas, o ordenadores, o coches, o lo que sea. Aquí no, porque se trata de un niño o una niña, ¿sí? Ponen su peso, ponen su medida. Realmente es ridículo poner aquí en un acta de nacimiento el peso y la medida, porque al mes ya va a ser diferente. O sea, es ridículo ponerlo, ¿vale? Pero lo ponen porque con este documento lo van a crear un bono que va a ir en función del peso y de la medida, y le van a dar un valor, aquello de que dicen de vale esto peso en oro, le van a dar un valor, y este bono le va a permitir al Estado endeudarse. Por eso actualmente la deuda del Estado español está en casi 2 billones de euros. Es gracias a estos bonos, estos títulos de propiedad. Los tiene una empresa que es la que le permite al Estado endeudarse, ¿right? Y funciona como un título de mercancía de cualquier coche. Vale, pues aquí tenemos, bueno, es que no se ve, disculpar que no se vea la presentación porque la pantalla, pues hemos hecho lo que hemos podido. Pero bueno, aquí es simplemente el Google Translator que los traduce ciudadano, pues perdón, ciudadanía, y en inglés ciudadanía es citizenship. Ciudadano es citizen, pero ciudadanía, o sea, cuando el ciudadano toma la ciudadanía, o sea, pertenece a un país, en inglés es citizenship. O sea, la traducción literal sería el ciudadano que asume el barco, porque ship es barco. Entonces, ¿qué pasa? Que más claro agua. Luego que no nos digan que no estamos en el marítimo. Entonces, ¿qué significado? ¿Qué quiere decir ship? Ahí en ciudadanía. ¿Veis? Bueno, pues es como anécdota lo digo para que podáis seguir estudiando. Pero es que hay más. Resulta que en inglés cumpleaños se puede decir de 2 formas. Birthday y birthday. ¿Vale? Resulta que unos dicen que es una deformación tal, pero es que probablemente viene de birthday en vez de birthday y lo deformaron para que no pareciera lo que es. Si traducimos en el Google Translator birthday, nos pondrá cumpleaños. Si ponemos birthday, o sea, con E en vez de con I, también nos traduce cumpleaños. Pero ¿qué sucede si separamos el birth del day? Entonces ya no pone cumpleaños, nos dice el día del atraque. El día del atraque. O sea, cada vez que celebramos nuestro cumpleaños, estamos celebrando un año más de estar atracados en el puerto. En el puerto del Estado. O sea, que somos un barco que tiene que pagar por atracar en el barco. Entonces, por eso fomentan tanto la celebración del cumpleaños. Ellos actúan todo con psicomagia. Todo lo hacen de esa forma. Ya visteis los Juegos Olímpicos de Londres, que nos dijeron lo que iba a pasar en el 2020. ¿no? Y la gente pues no lo vio hasta que llegó. Entonces, ¿cómo nos engañan? Porque claro, esto al final nos tienen que engañar de alguna forma para que nos creamos lo que ellos nos dicen. Y entonces, voy a ampliarlo un poquito, a ver si se puede ver mejor. No se ve. Bueno, da igual. Podéis buscarlo, si queréis apuntarlo, la palabra prosopon. Prosopon tiene 2 palabras, es pros, que significa delante de, y opos, que significa faz o cara, ¿vale? Por lo tanto, en el griego clásico la palabra designaba las máscaras que usaban los actores, que luego pasó a llamarse personare, que era porque aumentaban el volumen, y entonces personare miglior, y luego ya derivó en la palabra persona. Entonces, bueno, persona o personalidad ya en español, ¿vale? Por lo tanto, si vamos a este tratado que dice cómo el hombre llegó a ser persona, lo voy a emplear un poquito más, ¿vale?
Aquí podéis ver, el título se llama de cómo el hombre llegó a ser persona, análisis desde el concepto jurídico-filosófico en el derecho penal. Y bueno, lo hizo un alemán, pero casualmente hablaba español y lo hizo para la Universidad de Chile, de Santiago de Chile, que trabajaba allí, y por eso tenemos la suerte de tenerlo en español. Bueno, pues aquí os pongo un resumen donde dice que para expresar esta idea los juristas romanos recurrieron al término persona en lugar de homo, porque este último era una expresión técnica para mentar al esclavo. O sea, por no llamar más esclavo, cambiaron el término a persona. Por eso, que no lo digo yo, estamos hablando de un jurista que ha escrito esta tesis. Entonces, ¿qué pasa? ¿Veis la similitud entre esclavo y persona, no? O sea, cuando nosotros decimos, si habían 30 personas en la plaza, y estamos tan acostumbrados a hablarnos como personas, pues resulta que no sabemos que esa palabra la pusieron para sustituir a la palabra esclavo. El concepto de persona en el derecho moderno es una abstracción. Pero no es que se lo diga yo, es que el otro día hablando con un notario, le dije, bueno, usted sabe que la palabra persona es una abstracción, ¿no? Pues sí, es un concepto que necesita el sistema para atrapar al ser vivo. Cuando tú te asocias con la persona, aceptas ser la persona, que la persona es el DNI, ¿ves? Resulta que aceptas estar bajo su jurisdicción. ¿Vale? Dice que esta abstracción individualiza al ser humano con referencia al sistema jurídico. El hombre se dice persona en cuanto goza de determinados derechos en la sociedad civil. Un sistema jurídico necesita de esta abstracción. Con el nacimiento, el ordenamiento jurídico civil dota al hombre, cuando un jurista habla de hombre, se refiere a hombre o mujer, ¿vale? Dota al hombre del predicado de persona y se agrega la capacidad de ser sujeto de derechos y de deberes. Eso sí, los derechos te dicen bien claro cuáles son, pero los deberes son todos. Los deberes normalmente te los ponen todos, ahí no tienen restricciones. Por lo tanto, dice, el ordenamiento jurídico utiliza el concepto de persona jurídica en oposición al de persona natural. Porque realmente nosotros somos hombres o mujeres reales, no somos personas jurídicas, ¿vale? Vamos a ver en el diccionario jurídico qué significa. Persona. No sé, a lo mejor os imagináis que dice hombre o mujer con brazos, piernas, que corre la sangre, que dice sujeto de derecho. Eso es lo que dice. Estás sujeto a su derecho. Y si pones sujeto de derecho, te dice persona física. Recordad que cuando vimos el título que ellos crean con la huella del pie de los niños, ellos se creen con derecho al cuerpo físico. Por eso dicen que el sujeto de derecho es la persona física. Porque ellos se creen dueños de nuestro cuerpo. Por eso nos pueden detener y por eso nos pueden meter en la cárcel. Pero realmente es una presunción suya, no es una realidad. Pero nosotros lo aceptamos. Y entonces nos dicen persona física. Y nos dicen individuo con capacidad jurídica para ser titular de derechos y cumplir con sus obligaciones. No penséis que persona física, lo normal es que hubiera puesto hombre, mujer de carne y hueso. Solo le interesa lo suyo. Pero luego está la persona natural. Recordad que decía en oposición a la persona natural. Entonces, buscando la persona natural en el diccionario jurídico nos dice persona de existencia visible. Eso quiere decir que todas las demás personas no eran visibles, eran papeles. Y este es la persona jurídica, también llamado hombre de paja, strongman en inglés, que es la persona artificial. O sea, realmente ellos tratan con este, pero nosotros somos este. Cuando nosotros hablamos, para ellos es como si fuéramos un ventríloco. El DNI está hablando. O yo tengo un amigo que estaba allí con el juez, le pidieron el DNI, se lo da, y dice, no, porque usted... Y la jueza hace así con el DNI para que no se lo pudiera llevar. Dijo, no, usted ahora está aquí sujeto, no sé qué, tal y cual. Y dice, bueno, pues si quiere quedarse el DNI, me voy. Y se marchó. No, pero usted no se puede ir sin el DNI, es lo suyo, no es mío. Y se marchó.
Y entonces, ¿qué pasa? La jueza, cuando vio que aquel sabía de qué iba la cosa, al final lo llamó y le dijo, no, mira, ven y ya vamos a buscar una solución. Y al final archivaron el procedimiento, ¿no? Pero bueno, la historia es más larga, pero simplemente para darnos a entender que ellos saben muy bien la diferencia. Lo que pasa es que presumen de que nosotros no la sabemos. Por eso es importante saberlo. Esto es con lo que ellos tratan, porque es de su propiedad. Ellos solo tienen jurisdicción sobre esto. Cuando tú no te identificas con esto, no tienen jurisdicción sobre ti. Perdona, cuando dices ellos, ¿son los jueces? Ellos, esta Hacienda, jueces, gobierno, policías, todo esto, muchos, o abogados. sí, muchos sí. Abogados casi que no. Abogados no, muy jueces pocos, sí. muy pocos. Y notarios también muy pocos. Los jueces la mayoría. Puede que a lo mejor los nuevos no, pero la mayoría sí que lo saben. La mayoría sí que lo saben. Te lo digo porque he visto muchos casos. Ficción jurídica. Vamos a ver qué es esa ficción jurídica. Esto que llevamos tanto rato hablando. Fijaros la definición que ellos mismos ponen. Porque esto no lo pongo yo, esto lo buscáis y lo vais a encontrar vosotros. Dice, se denomina ficción jurídica al procedimiento de la técnica jurídica mediante el cual, por ley, se toma por verdadero algo que no existe o que podría existir pero se desconoce, para fundamentar en él un derecho que deja de ser ficción para conformar una realidad jurídica. Más claro ahora. Nos sacan una ley y con eso ya presumen que lo que diga esa ley es verdad, cuando es mentira. Insisto, esto no lo he escrito yo, esto lo podéis buscar, definición de ficción jurídica, y vais a encontrar varias. Vale. Pero vamos a ver qué significa ficción legal, que es lo mismo que ficción jurídica, en el diccionario español jurídico. ¿Vale? Vamos a ver, si a lo mejor dice otra cosa. Dice artificio jurídico que permite otorgar efectos jurídicos a una situación o relación inexistente como si se hubiera producido. Es otra forma de decir lo mismo de antes. Algo que no existe, si tú aceptas ser eso, aceptas su jurisdicción y aceptas su verdad, cuando en realidad es una ficción. Bueno, pues aquí tenemos más cosas. Persona jurídica, institución dotada de personalidad propia, independiente y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, creada por las leyes, o sea, no por nuestros padres, o conforme a lo establecido en las mismas. Y el derecho positivo dice derecho establecido en normas jurídicas por oposición al derecho natural. ¿Qué vimos antes? Que el derecho positivo, todas las normas y leyes que creen, tienen que ir acordes a los principios. Porque si van en contra de sus principios, ¿qué pasa si tú tienes un principio y luego actúas en contra de ellos? Pues estás en incoherencia. Pues entonces todas esas leyes son incoherentes y por lo tanto ilegítimas e incluso me atrevería a decir ilegales. Porque ¿qué pasa? Hace unos años era legal tener esclavos negros en Estados Unidos. Era legal. Incluso estaba bien visto. Pues si tenías esclavos es que eras rico y tenías un estatus más alto, ¿no? O sea, sin embargo luego se dio que era malo y lo quitaron. Hace poco también era legal denunciar a los judíos para luego, cuando se los llevaban, quedarte con sus propiedades. Eso era legal en la Alemania nazi. Y luego vinieron los juicios de Nuremberg y, claro, no se sabe lo que pasó, pero supuestamente los enjuiciaron allí. O sea, quiero decir, sí, por eso no voy a entrar en detalles porque al final todo fue un paripé, pero bueno, pero de alguna manera se reconoció que se había hecho algo mal. Entonces, que sea legal no quiere decir que sea justo. ¿Sí? Y luego, bueno, pues la definición en la RAE de ficción tiene al final una ficción de derecho que dice ficción que introduce o autoriza la ley o la jurisprudencia en favor de alguien, como cuando el hijo se le da por nacido. O sea, algo que no ha ocurrido todavía, pero se da por hecho. ¿Vale? Bueno, se me ocurrió buscar derecho natural también en el español jurídico. Digo, vamos a ver qué significa. Y ponía conjunto de normas o principios ético-jurídicos. Esto lo hemos visto antes. Todo esto es que está repetido. Sí, esto está repetido. Disculpad.
¿Qué se me ha pasado? Sí, esto lo he puesto antes. Vale, no pasa nada. Bueno, lo vuelvo a repetir. Conjunto de normas o principios ético-jurídicos primarios de validez universal existentes con independencia de la voluntad humana. ¿Qué? Esto lo había leído antes, ¿o Sí. Pues vaya, sí. Sí. Vamos a ver, ¿qué significa ley? Porque ley dice norma dictada por el Parlamento, las Cortes, aprobada con ese nombre, siguiendo el procedimiento establecido. Se suelen enrollar bastante. Me voy a ir al grano. Dice norma aprobada con ese nombre, somos lo dicen claramente. No es una ley. La ley no es una ley. Es una norma aprobada con ese nombre. Que contiene mandatos. Todo lo demás para mí es paja. Que contiene mandatos. Claro, nos han educado para decir, no, cuando te dan un mandato es para obedecerlo. Pero vamos a ver qué significa mandato. Porque mandato en el español jurídico dice contrato por el que se obliga a una persona, claro, o sea, que es un contrato. Si tú aceptas el contrato, te obligas a prestar un servicio o a hacer alguna cosa, le digo al contrato. Pero es un contrato. Con lo cual, si lo atamos todo, resulta que ley, según el diccionario jurídico, significa una norma aprobada con ese nombre, nombre de ley, que contiene contratos. Y yo me pregunto, ¿cuándo nos han dicho que eso es un contrato, que tengo que aceptar? Por eso cuando dicen, han hecho una nueva propuesta de ley, ¿se opone a alguien? No. ¿Sabéis por qué no podemos oponernos a una ley? Supuestamente. ¿Alguien lo sabe? Cuando votamos, metemos nuestra voz en una urna por 4 años. Por lo tanto, da igual lo que hablemos. Si está resonando una voz dentro de una urna, no se escucha. Da igual. Sí, tenemos derecho a manifestarnos, pero si su voz está en una urna, están gritando ahí unos animales, porque su voz está en una urna. Nos dieron su representación. Somos nosotros los que decidimos por ellos. Somos sus representantes. Esos 300 o 400 que hay en el Congreso de los Diputados deciden por nosotros por 4 años. Por eso ellos han aceptado por nosotros el contrato. Y el conjunto de todos los contratos se llama contrato social. Que hay varias versiones y varias cosas, pero el más famoso es el de Rousseau, donde este párrafo, o sea, estos 2 párrafos son los que más me gustan, porque dicen, el contrato social es un acuerdo realizado en el interior de un grupo por sus miembros, en el que adquiere un Estado en relación con sus derechos y deberes y de sus ciudadanos. Acordaros que ciudadanía significa que estás dentro del barco. Es parte de la idea de que todos los miembros del grupo están de acuerdo por voluntad propia, porque no nos hemos opuesto, ya que teníamos la voz en una urna y no podíamos hablar, hablaban otros por nosotros, por lo tanto, ellos dijeron que sí, que nosotros teníamos voluntad de aceptarlo con el contrato social, en virtud de lo cual admiten la existencia de una autoridad, de unas normas morales, fijaros que no dice leyes, normas morales, si lo dice aquí, y de las leyes a las que se someten. El pacto social es una hipótesis explicativa de la autoridad política y del origen social. Encima les dicen que es una hipótesis, pero nosotros nos tenemos que crear. El contrato social como teoría política explica el origen y el propósito del Estado y de los derechos humanos. La esencia de la teoría es la siguiente. Para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social implícito que les obliga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad de la que discordaría en estado de naturaleza. Creo que sobran las palabras, ¿no? Pero vamos a ver lo que dice el capítulo 1 del contrato social. Dice, el hombre ha nacido libre y sin embargo por todas partes se encuentra encadenado.
Así comienza el título primero del contrato social. Si alguien se ha opuesto a esas cadenas, alguien ha dicho, yo renuncio al contrato social, yo quiero ser libre. ¿Alguien lo ha dicho? ¿No? Pues entonces lo estamos aceptando tácitamente. Voy a leeros lo que significa un contrato de adhesión en el diccionario jurídico. A ver si encontráis una similitud con lo que el Estado hace con nosotros. Dice, lo voy a ampliar un poquito, contrato en el que uno de los contratantes somete la autonomía de la voluntad del otro a su querer y le impone unilateralmente el contenido de las cláusulas que integran esa norma jurídica individualizada. Sí. No, ya lo hemos intentado antes y no se podía mejorar. O sea, contrato en que una de las partes somete a la voluntad del otro a su querer. Nosotros tenemos forma de decirle al gobierno, mira, es que no me interesa su historia, y ellos no lo permiten, o por lo menos intentan que no lo hagamos, o nos ponen los máximos obstáculos posibles para que no lo hagamos, pero realmente tenemos derecho a hacerlo. ¿Sí? El contrato social hablaba de sometimiento. ¿Sí? Vamos a ver qué significa sometimiento, porque dice unas leyes a las que se someten, no que aceptan cumplir para una mejor convivencia, no, que se someten. Vamos a ver qué significa sometimiento. Dice, sujetar, humillar a una persona, a una tropa, conquistar, subyugar, pacificar a un pueblo. Ya sabemos cómo pacifican a un pueblo, ¿no? Llevan allí al ejército y arrasan. ¿Vale? Y luego también decía que el contrato social definía la función la labor del Estado. Vamos a ver qué significa la definición de Estado. El Estado dice que es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables a través de las cuales ejerce el monopolio del uso de la fuerza. O sea, que no estamos en un Estado de derecho, estamos en un Estado de fuerza, donde si tú no cumples la ley, el Estado aplica el monopolio del uso de la fuerza. Porque antiguamente los soldados venían y si veían que estaban abusando, pues la gente cogía sus herramientas, sus hachas, sus espadas y tal, y se podían defender. Ahora no te dejan tener un arma. Tienen el monopolio del uso de la fuerza. O sea, un guardia, un policía te está vulnerando tus derechos, está abusando de ti, está entrando en tu casa y tú no puedes pegarle y sacarlo. Porque dirían que agresión a la autoridad. Disculpa, está entrando en mi casa sin una orden judicial, yo no he hecho nada. Aquí estamos todos tranquilamente durmiendo la siesta. Y este tío ha entrado. Tengo amigos que les ha pasado. Dice, no les puedes tocar. Porque es que encima, entonces ya sí que te detienen por agresión a la autoridad. Oiga, es que ha entrado en mi casa. Ha roto la valla, ha roto la puerta y ha entrado. Oiga, ¿tendré derecho a defender mi casa? Da igual que sea un policía. No. Es que incluso aunque no sea policía, entra alguien a robarte, está dentro de tu casa robándote, ha roto la puerta, ha roto la ventana, entra con una motosierra o con una pata de cabra y no se te ocurra defenderte. Ya vimos lo que le pasó al hombre este, que encima lo han metido en la cárcel. Dice, pero a ver, si lo único que hizo fue defender su casa. O sea, en Estados Unidos no pasa eso, que es que somos ciudadanos de segunda clase. En Estados Unidos te entra alguien en tu casa a las 3 de la mañana con un pasamontañas, le pegas 2 tiros, llamas a la policía, vienen, se la llevan y tú a seguir durmiendo. O sea, ¿quién le manda a ese tío a entrar en tu casa a las 3 de la mañana rompiendo la puerta o la ventana? O sea, a darte las buenas noches no ha venido. Sí. ¿Sí? Bueno, esta gente también son amigos nuestros, ¿no? ¿No habéis dicho eso antes? ¿No? Estaba confundido entonces. Bueno, pues esta gente no tiene apellidos. Podéis buscarlo. Esta señora se llama Isabel Alejandra María. Este señor se llama Felipe, Juan, Pablo, Alfonso. Luego eso sí, a veces les ponen los nombres de, si tienen alguna, por ejemplo, de todos los santos, de Borbón, Aurelias, esos son nombres, podríamos decir, de su clan, ¿no? De donde viene la dinastía. Luego tienen el nombre protocolario, Sofía de Grecia y Dinamarca. Pero, por ejemplo, Juan Carlos es Juan, Carlos, Alfonso, Víctor, María. 5 nombres, muy buen apellido.
¿Por qué pensáis que le llaman familia real? ¿No será porque nos consideran que nosotros no somos reales? La familia es real, la realidad. Aquí nosotros no somos reales. ¿Vale? Y así podéis buscar cualquier rey, príncipe, da igual. Da lo mismo. Y estos también fueron amigos nuestros. Bueno, estos señores que fueron los que crearon todo el problema. Estos señores crearon 13 quiebras económicas en España. 13. Felipe II creó 2. Como era Felipe II, pues creó 2. Felipe IV, pues creó 4. O sea, muy acorde a su título, ¿vale? Luego era Felipe VII, Fernando VII, pero ya a 7 lo llevó, se quedó en 3. Y luego Isabel II, pues también hizo 2. O sea, parecía una competición a ver quién hacía más quiebras. Esto es información que podéis encontrar en internet. ¿Hoy? Ahí faltan algunos, pero bueno, luego. 13 quiebras técnicas. ¿Qué pasa? Cuando ya los acreedores, esos que tienen la pasta de verdad, resulta que ya no querían prestar más dinero a los reyes porque ya 13 quiebras, pues la verdad, oye, ¿cuándo me vas a pagar? Porque en cada quiebra, para darles más dinero, tenían que avalar con algo. Entonces, ¿qué pasa? Con tanta quiebra, no solamente en España, esto ha pasado en todos los países, ¿eh? Con tanta quiebra, realmente los acreedores, esos que tienen mucha pasta, que tienen todo el oro, con las cosas de valor, resulta que tienen la propiedad de todo, porque en cada quiebra técnica, para seguir prestando dinero, tenían que avalar. Con lo cual, al final, resulta que todas las propiedades que tenemos nosotros, todas las propiedades, me refiero a casas, terrenos, coches, hijos, todo es propiedad de los acreedores, de esos que prestaban dinero a los estados. Entonces llegó un momento en que los estados debían tanto dinero que para apoderarse de todo, entonces crearon las corporaciones. Y por eso se dice que España es una corporación, igual que el resto de países, es una corporación. Y para que fuera una corporación en base a la ley marítima, ¿qué hicieron? Crearon lo que conocemos como Constitución y democracia. Se crea una Constitución y después ya ese Estado se considera un Estado democrático. Y esa democracia nos hacen creer que es una cosa, porque hablan del poder constituyente. Luego, una Constitución es el poder constituyente del pueblo. ¿Quién creó la Constitución de los Estados Unidos? 4 individuos que se juntaron clandestinamente y lo hicieron a espaldas de todo el mundo. ¿Quién creó la Constitución de España? Las 2. Una o la otra, me da igual. Fueron unos individuos que se juntaron clandestinamente y lo hicieron a su antojo. Pero no es que lo hicieron a su antojo. La hicieron como le dictaron los acreedores. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque hay otro diccionario que la gente no conoce, que se llama el Black Law Dictionary. O sea, aparte de la RAE, aparte del diccionario jurídico, está el Black Law Dictionary, que es por el que se rigen los acreedores. Y la palabra constitución en inglés tiene varias palabras y varios significados. Entonces, por ejemplo, constitutor significa, en el derecho civil, aquel que por un simple acuerdo, el contrato social, se hace responsable del pago de la deuda ajena. Con el contrato social, realmente lo que estamos haciendo es responsabilizarnos de pagar la deuda que tomaron esos reyes y esos gobernantes. Por eso, la cuarta partida de los presupuestos del Estado es para pagar los intereses de la deuda. Eso sí, nos dicen, no, es que el impuesto turístico o el impuesto a los CO2 o el impuesto de tal es para mejorar el planeta. No, es porque no saben de dónde sacar dinero para pagar la deuda pública. Luego hay otra palabra que se llama constitutum, que significa un acuerdo para pagar una deuda subsistente que existe sin ninguna estipulación, ya sea del prominente o de otra parte. Se diferencia de una estipulación en que debe ser por una deuda existente. La deuda existe porque esa gente le prestó dinero a los reyes. Y luego está, hay dos, no me cabía aquí, pues el deudor ser responsable de la deuda que contraen otros.
Deudor significa ser responsable de la deuda de otros, no de la tuya, sino de la de otros. Y Constitución, dice, nos impone el derecho de ser hijos de deudores, al ser registrados como nacionales sometidos a dicha Constitución. Cuando nos registran en el registro civil, tenemos el derecho de seguir pagando la deuda que no acabarán de pagar nuestros padres. El hijo del esclavo también es esclavo. Bueno, pues Spinoza, que es otro gran pensador, dice: el gran secreto del régimen monárquico y su máximo interés en mantener engañados a los hombres y en disfrazar bajo el especioso nombre de religión el miedo con el que se los quiere controlar, a fin de que luchen por su esclavitud como si se tratara de su salvación y no consideren una ignominia, sino al máximo honor dar su sangre y su alma para el cuello de un solo hombre. Cuando te dicen dar tu vida por la patria, todas estas cosas. Eso sí, las palabras americanas, te ves ahí a los marines dando su vida por la patria, ¿no? Y te hacen sentirte, yo quiero ser marine también. Claro, después de todo esto nos planteamos: nuestro cuerpo, nuestro coche, nuestra casa, nuestros hijos, nuestros derechos, ¿son nuestros o no lo son? Realmente deberían serlo, pero en la legalidad no lo son. ¿Y por qué? Pues vamos a ver. Antes estábamos hablando del endeudamiento de las naciones, ¿vale?, de los estados, pero todo cambió en el crack del 29. Y el crack del 29 fue una crisis como la del 2008, afectó prácticamente a casi todo el mundo. Empezó en Estados Unidos, como la del 2008, ¿vale? Y fue donde decidieron quitar cambiar el sistema monetario, y al dinero ya no era dinero, se empezó a llamarse dinero fiat, porque fiat quiere decir dinero hecho por decreto, ¿vale? O sea, alguien lo decreta y se hace. No es dinero que esté respaldado por oro o por materiales preciosos, lo que sea. Entonces, ¿qué pasaron? Llega la crisis del 29 y para recuperarse de la crisis el gobierno americano necesita dinero y se lo pide a la Reserva Federal, ¿vale? Entonces la Reserva Federal le dice: bueno, ¿qué me vas a dar? Porque es que ya no tengo todo. Acordaros lo que os he dicho antes. Los títulos que se crean eran como los avales para darle, con lo cual ya tenían todos los terrenos, todas las instituciones, todo es de los acreedores. Entonces, cuando van a pedirle dinero, le dicen: ¿y qué me vas a dar ahora? Porque ya todo es de mi propiedad. Y entonces lo único que quedábamos éramos nosotros. Y entonces Roosevelt dijo: te daré a la gente como aval. Y le dijo: ¿y ellos aceptarán? Y entonces la forma de aceptarlo fue crear esas corporaciones llamadas DNIs, esas ficciones jurídicas, y conseguir que nos identifiquemos con ellas. Por eso antiguamente la policía, cuando te veía, sabía quién eras. Ahora, aunque sepan quién eres, te piden el DNI. Oye, pues si me conoces, ¿para qué me pides el DNI? No, es que para ponerlo en mi informe. Yo, pues pon el hijo de Pepita, pues no. Tiene que poner tu nombre y tu DNI. Porque tú no eres tu nombre. ¿Ahí? A ti te llaman Pepe, a ti te llaman Juan, pero Juan o Pepe no eres tú. Es el sonido al que tú respondes. Pero ese nombre no eres tú. Nombre viene de no hombre. Lo que no es el nombre es la ficción jurídica, ¿vale? Entonces, bueno, pues Roosevelt dijo: te doy como avales a la gente, y es cuando meten dentro de la Constitución lo que es nos meten como avalistas, de alguna manera. Ahora luego lo vamos a ver, el cambio que hicieron aquí hace muy poco. Dice: la cantidad que los bancos otorgan, la cantidad de préstamos que otorgan los bancos depende de su apetito por el riesgo y de cuánta habilidad tienen para sostener pérdidas contra las inversiones que hacen. Explicó Sir Charles Dean, que era un ex economista en jefe y vicegobernador de política monetaria del Banco de Inglaterra. O sea, no estamos hablando de cualquiera, ¿no? Y también en la BBC dijo que la mayor parte del dinero que hoy existe en el mundo es dinero electrónico, o sea, ficticio.
Yo me acuerdo cuando empecé a dar esta charla, que la gente me decía, ¿cómo el dinero va a ser ficticio? Claro, yo no soy economista, no soy expresidente del Banco de Inglaterra ni nada de eso, pero ahora cuando la gente escucha a Harari y dice lo mismo, a Yuval Harari, dice, no, el dinero son apuntes contables, apuntes electrónicos en las cuentas de los bancos, no existe, pero mientras la gente crea en ello, todo funciona bien. Claro, cuando la gente deja de creer en ello y no crea en el dinero y no lo use, dice, entonces tendremos un problema. Y lo dice así, y se queda tan pancho. ¿Vale? Entonces, ¿dónde voy con esto? Pues que llega un momento en que los acreedores ya ni siquiera prestan monedas de oro, ya ni siquiera prestan documentos que están avalados por monedas de oro. No, ahora simplemente crean el dinero de la nada, se lo prestan a nuestros estados y nosotros tenemos que devolverle dinero de verdad más intereses. O sea, tú eres el Estado, yo soy el acreedor, y tú me dices, necesito 100.000 millones para poder pagar las nóminas de este mes. Yo te digo, vale, no pasa nada. Tú has acordado conmigo que tú no tienes capacidad de crear moneda y que me la das a mí. Entonces yo creo la moneda de la nada, te la doy a ti en vez de crearla tú y no deber dinero a nadie. Tú me has cedido el poder a mí, yo creo la moneda de la nada, igual que podrías crearlo tú, pero al crearlo yo no te presto nada y tú me lo tienes que devolver con intereses. ¿Tiene sentido esto? ¿A qué no tiene sentido ninguno? Y eso está. Antiguamente, cuando los países eran soberanos, creaban su moneda para construir carreteras, hospitales, colegios, lo que fuera, y cuando esos hospitales, carreteras o colegios estaban construidos, los bienes del Estado habían aumentado, con lo cual se equilibraba la creación de moneda nueva con los bienes que tenía el Estado, con lo cual la moneda primero perdía valor y cuando esos bienes estaban creados se recuperaba otra vez el valor. Y funcionaban así. Y ningún Estado tenía que pagar intereses a nadie. Ahora no, ahora se ha cedido todo el poder soberano, porque el poder soberano no radica en el pueblo, radica en la creación del dinero. Se le ha cedido al Banco Central Europeo o a la Reserva Federal o a otros, depende de la zona donde estén, y resulta que ellos crean ese dinero de la nada, se lo prestan al Estado, luego eso sí, cuando el presidente del gobierno llega aquí le aplauden, ha conseguido 100.000 millones, no, nos ha endeudado de 100.000 millones más. Y tenemos que devolvérselo con dinero de verdad, con esos impuestos que dicen que es para el estado del bienestar. Será para el estado del bienestar de los acreedores, porque para el nuestro. Y bueno, estos son solicitudes de créditos hipotecarios. Este es aquí en España y este es del HSBC extranjero. Todos tienen una cosa en común. Todos pones tus datos y te comprometes a pagar al banco X cuotas de tanto importe cada cuota durante tantos años. ¿Qué significa esto? Si tú pones tus datos y dices, yo pagaré al banco tanto dinero tantas veces hasta tal fecha, ¿qué es eso? Un pagaré. ¿Es un pagaré o no es un pagaré? Como es un pagaré, es lo mismo que un billete. ¿Os acordáis cuando el billete decía el Banco de España pagará al portador tanto dinero? Eso era un pagaré, era un billete. Por lo tanto, eso se convierte en un billete. Si esto, los bancos cuando lo reciben lo consideran un billete porque es un pagaré, es un ingreso que nosotros hacemos en el banco. Y ellos nos devuelven ese ingreso y nos dicen que nos lo prestan. Así es como crean el dinero. ¿Realmente quién lo está creando? Nosotros, con nuestra firma. Pero es que no es que lo diga yo. Es que lo dicen en la página web del BBVA. ¿Cómo crean el dinero los bancos centrales? Para crear dinero, el Banco Central debe adquirir activos, es decir, crear base monetaria. Otra alternativa es la forma virtual del procedimiento para los bancos comerciales. También pueden crear dinero mediante la concesión de préstamos. Crear dinero no habla de prestar. O sea,
Insisto, cuando tú presentas la solicitud del crédito, como lleva tu firma y es un pagaré, ellos lo meten en su balance como si fuera un ingreso de dinero tuyo. Y luego es el dinero que te prestan. Porque ellos electrónicamente, tú les estás permitiendo que aumenten su balance, porque has ingresado lo que ellos consideran dinero fiat, porque se ha creado por decreto, lo has decretado tú con tu firma. ¿Veis? Esto es lo que os decía antes, los billetes que decían, el Banco de España pagará al contador 100 pesetas, 1000, 10.000. ¿Os acordáis de estos billetes ahora? Sí, perfecto. ¿Ves? Sí. Los billetes de ahora no pone nada de eso. Sí. No pone nada de eso. Y siquiera el número está junto al euro, está separado. No dice 100 euros, no, dice 100 y euros. O sea, esto es un billete de euro. Pero todos tienen el copyright. Aquí no se ve muy bien, pero si cogéis un billete vuestro, veis que tiene la C de copyright. Esto no es dinero, es papel protegido, papel pintado protegido con derechos de autor. Por eso si falsificas un billete vas a la cárcel. Pero no porque estés falsificando dinero, sino porque estás falsificando los derechos, o sea, estás vulnerando los derechos de propiedad de intelectual de quien es el propietario de eso. Aquí tenemos los presupuestos del Estado de España, donde, eso sí, te lo ponen en el último para que no llegues, te canses antes. Dice, deuda pública, 31.000 millones, casi 100 millones de euros diarios. Diarios. Imaginaros lo que se podría hacer con eso. Pero ojo, no os penséis que estamos pagando préstamo. Estos solo son los intereses. Préstamo no amortizamos ni un euro. Sí. Con lo cual la deuda va a ser perpetua. Eso es gracias a la Constitución y a la democracia. Y mucha gente me dice, no, pero, eso no es así. Mirad esta noticia. El pago de intereses, no dice de las deudas, dice de intereses, de la deuda pública española crecerá un 3,6% en 2023 hasta los 31.200 millones. Luego digo yo, lo dice la ministra. Esta es la deuda pública española en cuantía y respecto al PIB. En la crisis, cuando el PIB bajó, pues entonces fue diferente. Pero esto es en cuantía. Fijaros que no había deuda pública cuando el Estado podía generar su propia moneda. En cuanto dejó de generarla, empezó a subir. O sea, ya, bueno, esto es del 22, ya estaba en 1.4, ahora estamos cerca de los 2 billones de euros. ¿Veis? Eso sí, la deuda pública dicen que ha ganado atractivo, porque ha subido. ¿Atractivo para quién? Ahí lo dejo. Fijaros cómo la deuda pública italiana y la española siguen la misma curva. Es que es casi idéntica. O sea, todo esto está planeado para que todos los países se endeuden. Pero hay gente que todavía no tiene en duda, pero bueno, no pasa nada. Vais al artículo 135 de la Constitución española, el cual modificaron en el 2010, creo que fue, en un agosto del 2010 o 2011, no recuerdo qué año fue, mientras todo el mundo estaba de vacaciones. Y dijeron, bueno, lo que se cambió fue lo que está en negrita. El Estado y las comunidades autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir deuda pública y contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. O sea, a lo mejor no tendrán dinero para pagar a los pensionistas, a los funcionarios o lo que sea, pero el pago de la deuda tendrá prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación. Está en la Constitución. La Constitución no es algo que nos protege a nosotros, es el contrato que tiene el Estado con los acreedores.
Si no, no tiene sentido que se modifique la Constitución para eso, ya que solo se ha cambiado 3 veces la Constitución. La primera fue para aumentar, creo que, el sueldo de los políticos. La segunda fue esta, y la tercera para esa cosa tan importante que va a cambiar lo de disminuidos a discapacitados. Que eso ha arreglado todos los problemas del país. Sí, ¿vale? Pero bueno, no hay otras cosas que cambiar de la Constitución. Mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión, el volumen de deuda pública en el conjunto de las administraciones públicas en relación con el Producto Interior Bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es el 60% del PIB. O sea, hay un Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que especifica que los estados no pueden endeudarse más allá del 60% del PIB. Nosotros vamos por el 130 o 140%. Tú incumples la norma y verás. Ellos la incumplen y encima afirman que si la incumplen tendrán sanciones del 0,2 del PIB. Pero esa sanción no la pagarán ellos, que son las que la incumplen. La pagaremos nosotros. O sea, les da igual incumplirlo porque lo vamos a pagar nosotros. Recordad, la Constitución es el comprometerse a pagar la deuda de otros, que contraen otros. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Los límites del déficit estructural y de volumen de deuda pública solo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica y situaciones de emergencia extraordinaria. Ahora comprenderéis mejor porque cada X años tenemos una crisis. ¿Ven? Esta fue la pandemia, ahora ya están con la crisis climática, y de esa forma podrán ajustarlo. Es que tenemos que pedir un crédito para poder arreglar la naturaleza que está por culpa vuestra, porque gastáis muchos plásticos, porque contamináis mucho. Coño, hay motores de agua, hay motores de aire, hay motores de hidrógeno, hay motores de todo, pero nos siguen vendiendo gasolina. Entonces, contaminamos porque no nos dan otra opción. Sacar el motor de agua y entonces el coche emitirá vapor de agua, habrá más humedad, lloverá más, pero no lo quieren. Pero eso sí, como yo te doy solo esa opción y como tú la gastas, luego te hago pagar impuestos por usar la única opción que te doy. Pero que van a comprar más leche. Sí, vas a comprar al supermercado y todo está envasado con plásticos. Luego es que gastas muchos plásticos, disculpa, yo no me das opción. O sea, no me dejas cultivar en mi casa. Y cuando voy a comprar, me lo pones en plástico. Y yo le dices que gasto plástico. No, yo no lo he gastado. Y ya está. O sea, me lo has impuesto. Bueno, pues esto está en la Constitución. Artículo 135, lo podéis buscar vosotros. Y aquí tenéis un mapa de los países más endeudados. Probablemente penséis que los que están en rojo son los menos endeudados, ¿no? No. Porque son los países más supuestamente avanzados. Japón, Europa, África del Norte, son los países que están en rojo. Sí. Pues no, son los países más endeudados. Lo podéis buscar en datosmacro.com. Esto lo he sacado de ahí. ¿Ven? Aquí se ve lo que pasa que datosmacro.com. Podéis buscar. Ahí os dice el porcentaje, la cantidad, todo. Los países de más endeudamiento. Cuanto más moderno, más democrático es un país, más endeudado está. Ostras, pues entonces igual prefiero vivir en un país pobre. Por lo menos no tengo deuda. Lo poco que hay es mío, ¿no? Porque creemos que tenemos mucho. Pero ya lo dijeron unas noticias hace unos años. El presentador este tan famoso dijo, salimos a 30 y tantos mil euros cada uno. O sea, ahora nace un niño y ya debe 30.000 euros. Disculpa, se acaba de nacer. Pero es que es hijo de esclavo. Y bueno, pues al final llegamos a la conclusión de que tenemos que buscar la soberanía no solamente la legal, sino la de salud, la alimentaria, la económica, la informática. Y una de las opciones que hay es, bueno, no sé si conocéis los billetes de aseguramiento del empleo o que hicieron en el municipio de World. Yo os recomiendo que veáis la película, que es El milagro de World, que tiene más que la mayoría de vosotros lo habréis visto, donde habla de durante las dos guerras, entre las dos guerras, las dos grandes guerras, pues un municipio pues hizo sus propios billetes y allí nadie pasó hambre.
hasta los municipios de alrededor venían explícanos cómo lo habéis resuelto. ¿Por qué? Porque la soberanía reside en la creación del dinero. Punto. En el sistema que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí está la película, este es el alcalde que se le ocurre la brillante idea y hace que su pueblo sea el único de toda Austria que no pase hambre, que todo funcione correctamente. Y bueno, pues a alguien en Francia se le ocurrió crear la moneda libre, la G1, la Jura, y bueno, creo que aquí muy cerquita hacéis mercados también, creo que lo conocéis casi todos. Y bueno, pues es una manera de tener una soberanía económica, que ahora Francesco nos extenderá, pues hablará un poquito más sobre ella, que lo controla más que yo, pero sí que es cierto en que al final tenemos que buscar alternativas. Esto está basado en el trueque, o sea, esta moneda, ahora nos lo explicarán más, tenemos que dejar claro que está basado en el trueque, no se trata de competir con el euro ni buscar un equivalente con el euro, simplemente es para hacer trueque, pero a veces el trueque no está compensado y la moneda pues lo compensa para que luego pues podamos hacer otro trueque y siempre compensar de alguna forma, ¿no? Al final es un acuerdo entre la gente. Oye, pues es que tu gallina es más pequeña que mi cerdo. ¿Cómo hacemos el cambio? Pues mira, te doy 4 piedras de cuarzo y luego cuando hagamos otro trueque descompensado, pues ya me los devuelves. Pues esto es lo que hace la Juna, de alguna forma, ¿no? Más o menos, no sé si lo estoy explicando bien. Entonces se basa en un sistema de trueque y bueno, igual que esto, pues tenemos que buscar la soberanía alimentaria, nuestra salud, tomar las riendas de nuestra vida. Porque si nos convertimos en seres dóciles, incapaces, inútiles, que eso es lo que le interesa al Estado, porque así nos puede dictar normas para todo. ¿Bien? Recordar, para terminar, que el DNI necesita de un ser vivo para darle cuerpo y por eso siempre que nos identifiquemos con el DNI renunciamos de alguna forma a ser ese ser vivo que realmente somos, ¿no? Y luego, por último, recordaros que tampoco a veces es necesario el dinero, porque lo mejor para nosotros es gratis. Como ayunar, meditar, dormir, tomar el sol, respirar, sobrevivir, abrazarnos, eso que nos prohibieron durante la pandemia, ¿no? Y nada, pues agradeceros que hayáis venido. Aquí tenéis mi canal en YouTube y mi canal en Odisea, donde ahí sí que están todos los vídeos, porque en el canal de YouTube me han borrado 12 vídeos ya, no sé por qué, porque vamos, yo les digo siempre, decirme en que me he engañado, y yo lo cambio, lo corrijo, pero no me han dicho en ningún momento en qué me he engañado, en qué dato he aportado mal, o en qué he hecho mal, simplemente que incumplo la política de ellos, ¿no? Así que en Odisea podréis encontrar todos los vídeos que me han embolado en YouTube. Y nada, y agradeceros aguantarme aquí durante 1 hora y pico. Y ahora Francesco nos explicará. Pero bueno, no sé si queréis hacer las preguntas antes o después. Ahora mejor. ¿Ahora mejor? Yo creo que sí. ¿No? Bueno, lo que queráis. Si queréis hacer alguna pregunta y luego Francesco. No he dicho nada de cómo podrías hacer un proceso de hacerse acreedor en vez de ser deudor. Bueno, realmente dejar de ser deudor, ese deudor que hablábamos antes, que era el que se compromete a pagar la deuda de otro, es convertirnos en acreedores. Y hay un proceso que se llama acreedor de parte asegurada, que lo que hace es eso, pasamos de deudor a acreedor. Y entonces es cuando, podríamos decir, el Estado pierde la jurisdicción sobre nosotros. Que no es que queramos ser rebeldes ni nada de eso, ¿no? Lo único que queremos es que nos dejen en paz. O sea, yo no tengo por qué pagar la deuda de otro, no tengo por qué ser deudor. Y bueno, pues si la opción es convertirme en acreedor, pues me convierto en acreedor y ya no soy deudor. Ya no tengo la responsabilidad de pagar una deuda que yo no he cometido, que yo no he tenido nada que ver. ¿Cuáles son los pasos? Pues si queréis lo hablamos luego en tranquilidad, porque esto es muy extenso y si tenéis alguna duda sobre lo que hemos hablado y luego, pues no sé, después de cuando estemos Pues más que nada me gustaría que, sí, después de toda la explicación, que salgamos con una sorpresa de oreja, porque esto tiene solución, ¿no? Bueno, sí, podemos hacer muchas cosas. La solución que yo encuentro hay dos. Una, ser lo más autosuficiente posible, y otra es convertirse en acreedor, que es lo que ha comentado Iván, ¿no?
Iván está haciendo el proceso de convertirse en acreedor. Bueno, si queréis luego lo hablamos luego fuera de la grabación y lo comentamos con más tranquilidad porque es algo extenso y complejo, ¿no? Pero bueno, me parece bien, que claro, la idea es que digáis, bueno, ¿y cómo solucionarlo? Por eso, al final, me gusta acabar hablando de todas las soberanías que hay que nos pueden crear esa autosuficiencia, ¿no? De no depender tanto del Estado. Decir, oye, si yo me cultivo mi comida, pues compraré menos en el súper. No se trata de que no queramos que los del súper se arruinen, no. Se trata de ser autosuficientes, de cultivar tu comida pues conforme se ha hecho siempre, sin químicos y sin historias, ¿no? Y luego la salud lo mismo. Es que sería para... Cada soberanía requeriría varias conferencias, ¿no? Pero bueno, he querido haceros un poco un esbozo de dónde estamos y luego pues podemos hablar de soluciones, efectivamente, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, si no, le damos paso a Francesco. Preguntar, Xavi, cuando has puesto el derecho natural, has puesto el resto de los militares. Sí. Ahí, esto es en el diccionario jurídico. Uh-huh. Me gustaría tu opinión. Es decir, están aquí, hablas de la vida natural como base para el lugar. Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué es el derecho natural? Bueno, lo he explicado al principio. Lo que era la ley natural es lo mismo que el derecho natural. Ajá. ¿Vale? O sea, hablar de ser consciente, de ser consecuente, de actuar en coherencia, de aprender la ley, tanto la de la naturaleza como la de las normas, todo lo que he explicado al principio. Está claro, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre ese párrafo O sea, lo que dice el diccionario a mí me parece correcto, porque son cosas que son prejurídicas y preestatales. O sea, el derecho natural está de antes de que existiera todo lo jurídico y pero todo. dice independientemente de algo. Claro. O sea, es que el derecho natural es lo que hablábamos antes. Si tú te sales ahí al sol y no te proteges, al final te vas a quemar la cara. O sea, es algo natural. Las leyes naturales son inmutables y son vinculantes. Bien. Entonces, aprender la naturaleza. Si tú cultivas comida, recibirás comida. Si no cultivas nada, pues lo que te dé la naturaleza tendrás. O sea, es que aprender las leyes de la naturaleza. Efectivamente, el derecho natural sí que tiene, o sea, digamos, la jurisprudencia, sí que tiene, en cierta manera, una convención, o sea, La jurisprudencia es sobre las leyes positivas, no sobre las natural. pero en ese momento, de alguna forma, está en consonancia. Bueno, si le queremos llamar jurisprudencia, que siempre que no cultives no vas a sacar nada, podemos llamarle jurisprudencia, pero esa palabra está más acorde a cuando hablamos del derecho positivo, no del derecho natural. No sé si me explico. O sea, yo, Bueno, a lo mejor no entiendo la pregunta que me quieres hacer. la pregunta es, ¿cuál es de la ficción jurídica por el engaño de la estafa? Pero en ese momento, cuando describen el derecho natural, pues, tú opinas que es correcto. ¿Cómo lo define el diccionario jurídico? ¿Cómo define el derecho natural? Es que no puede definirlo de forma errónea. O sea, y lo describe bien. El problema es que, aunque lo describa bien, no lo ejercemos. De acuerdo. O sea, si el propio diccionario jurídico dice que el derecho natural tiene que ir o sea, que el derecho natural es algo vinculante y que las normas jurídicas tienen que ir acorde al derecho natural y que van en indiferencia, o sea, podríamos decir, fuera de la voluntad humana, o sea, todo eso es correcto. Es que ellos no pueden mentir. El problema es que ¿quién lo ha estudiado? ¿Quién lo ha mirado? ¿Quién ha ejercido eso? El problema de base se puede decir que no se conoce bien. Exacto. Exacto. Ni el derecho positivo tampoco. El derecho positivo, porque será base para ellos. Claro. Además, Si tú no conoces ni el derecho natural ni el derecho positivo, ¿cómo te defiendes ante un juez? Por eso necesitas un abogado. Pero es que el abogado se ha educado en el derecho positivo y solamente te va a defender según su jurisdicción. Cuando tú vas con abogado, automáticamente estás aceptando la autoridad del juez. Tengo otro vídeo que me entrevistó Alejandro Angélica en mi canal, que luego me lo pasó y lo subí a mi canal, donde explico paso por paso todo lo que me pasó en un caso judicial. Y el juez tuvo que archivar el procedimiento
porque yo sencillamente no acepté su autoridad. Yo no había hecho daño a nadie, no había hecho nada malo, me querían, como siempre, te quieren que pagues, te tratan como un deudor y aunque no hayas hecho nada, quieren que pagues y yo no acepté la autoridad del juez. Yo le dije que respetaba su autoridad, pero que no la aceptaba como mi autoridad. ¿Vale? Lo explico en el vídeo, una entrevista que dura casi 2 horas, y explico paso por paso cómo sucedió todo. Es decir, yo le envié 14 o 15 notificaciones al juez, dejándole bien claro lo que había. Y luego actué acorde a lo que yo le había escrito. Y entonces el juez no pudo juzgarme. Estábamos hablando de un supuesto delito penal. Y no pudo ni comenzar el juicio. Puedes saber. Está explicado en el juicio, en el vídeo. Son una denuncia de un policía. Me denunciaron ante la Guardia Civil. Eso es un delito penal. Supuestamente por falsificar un documento de exención de mascarilla. Y yo no había falsificado nada. Yo tenía un email del médico que me lo había mandado. Entonces, claro, yo le envío el email a la Guardia Civil y al juzgado. Y siguen adelante. Ellos querían castigar todo lo que fuera respecto a la pandemia, lo tenían que castigar. Tenían esa orden. Entonces yo, como sabía que yo no le había hecho daño a nadie, y yo me defendí como sabía defenderme, y tuvo que archivar el procedimiento. No pudo ni siquiera comenzar el juicio. Al final se tiene que ellos mismos aceptar de que todo está Sí, el proceso está archivado. Y cuando el proceso está archivado, ¿Ya se ha acabado? Entiendo que en el marco referencial de la ley natural no tenga mucho sentido hablar de abogados porque serían otro representante. Pero lo vamos a aceptar para esta pregunta. ¿Hay algunos abogados que se han formado en ley natural aquí en España? Muy pocos. Pero existen. A ver, todos los abogados estudian en primero de Derecho algo sobre la ley natural. Pero lo estudian en primero porque así luego se los olvida. ¿Vale? Porque no lo estudian en el último año, lo estudian el primero, entonces no pueden decir que no lo han estudiado, pero claro, se lo pintan como que es algo filosófico, como algo ya pasado de moda, que ya no sirve, como que no sirve. Superado. Sí, como que esto es mejor. No, es que el derecho natural es lo que creó lo otro. Y lo otro tiene que ir acorde al derecho natural, no puede ir en contra. Por eso, cuando... no sé, cualquier norma que vaya en contra de la naturaleza es que es absurda. Es lo que la naturaleza nos ha dado. Es absurda simplemente. Entonces, los abogados, pues bueno, hay abogados que se han formado más y otros que se han formado menos. Hay algunos que terminan la carrera y ya no se forman más. Hay otros que siguen. Otros se forman más en el derecho positivo y a algunos les gusta el derecho natural, pero son muy pocos. Había uno que estaba muy formado en derecho natural y desapareció durante la pandemia. Se murió. ¿El derecho positivo y el derecho constitucionario? Son cosas diferentes. El derecho constitucionario es en lo que se basaba, podríamos decir, la sociedad española antes de la Guerra Civil, donde se juntaban la gente en asambleas para determinar cosas, y eso era el derecho de costumbres. La costumbre era lo que marcaba. No, aquí siempre se han hecho las cosas así, han funcionado y tienen que seguir así. La costumbre era la que mandaba, ¿vale? Porque, más que nada porque funcionaba. Si algo se veía que no funcionaba, pues se modificaba. Y si la costumbre demostraba que eso funcionaba mejor, pues se marcaba como derecho constitucionario. Pero no tiene nada que ver ni con el derecho natural, aunque sí que estaba más cerca del derecho natural, porque claro, se basaba más en la observación del pueblo. Claro, se basaba más en la experiencia de la gente, con lo cual la experiencia la basas en base al derecho natural, podríamos decir, ¿no? Oye, es que si cortamos más de 100 árboles, el bosque se reduce. Pues estás buscando algo acorde a la naturaleza, ¿no? Entonces podríamos decir que el derecho constitucionario sí que iba más acorde al derecho natural, pero no era exactamente derecho natural. Eso más importante. Sí. La ley natural entiendo que es más bien de sentido común, que no hay una serie de normas, leyes escritas, ¿verdad? No existe un diccionario o un resumen de leyes. Pero que está por encima, por sentido común, está por encima de la ley positiva. Y la ley marítima, que hemos mencionado varias veces en varias ocasiones. La ley marítima es como algo que sacaron los ingleses, Sí. Supuestamente fue para coordinar toda la navegación y tal,
pero luego lo han adoptado para los ciudadanos también y para los estados. Lo han metido todo dentro de la ley marítima. Entonces, puedo decir que el derecho positivo forma parte de la ley marítima. Por eso, cuando tú conoces la ley marítima, conoces la ley del almirantazgo, conoces el derecho constitucional, el derecho natural y el derecho positivo, y lo combinas a tu interés, normalmente siempre acabas venciendo. ¿Vale? Entonces, claro, mucha gente quiere solo basarse en derecho natural. Entonces, claro, yo, por ejemplo, me han venido casos de gente que dice, no, es que yo sí que hice esto, pero yo quiero defenderme en derecho natural para que no me puedan hacer nada. Digo, no, perdona, si tú has hecho algo, tienes que responsabilizarte de ese algo, porque si no, no estás actuando en derecho natural. Porque en derecho natural tienes que responsabilizarte de tus actos. Hay que actuar con coherencia. Si yo le he hecho daño a alguien, tengo que responsabilizarme de eso. Y te pongo un ejemplo muy claro. Por ejemplo, imagínate que yo ahora estamos aquí, no sé, jugando y yo le rompo el brazo a él o él me lo rompe a mí. Pues oye, lo lógico es que me compense de alguna manera, le compense yo. Oye, pues mira, no tengo dinero, pero no pasa nada, yo voy todos los días, te hago la cama, te limpio la casa, te hago la comida, te cuido para que tú hasta que te recuperes. Eso sería una forma de compensar. Con el oye, ha sido un accidente, pero yo me responsabilizo del daño que te he hecho. Pero aquí no. Aquí pasa al juzgado, los dos pagan abogados y luego la multa se la queda el juzgado. Y el otro dice, he ganado el juicio. Ya, pero la multa se la ha quedado el juzgado. Le han puesto una multa por agresión, lo que sea. Oiga, y a lo mejor a él le dan una indemnización, pero te ponen una multa o te meten en la cárcel o lo que sea, dependiendo de la gravedad, ¿no? Mira, o sea, el ejemplo para mí más flagrante y más claro es el de los vagos. ¿De los? Perdón. El de los vagos. De los garajes. O sea, yo pago un vado para que nadie me aparque delante. Si alguien me aparca delante, ese paga una multa, pero no me la paga a mí, que soy el que tengo el derecho, se la paga al ayuntamiento. Lo lógico es que me pagará a mí, que soy el afectado. Yo no he podido sacar el coche, pero he cobrado 400 euros de una multa. Verá, o sea, tendría sentido, porque el ayuntamiento ya cobra por eso. No, la multa también la cobra el ayuntamiento. Oye, yo soy el afectado y no puedo sacar el coche y no me veo un duro. Pero sigo pagando. O sea, no tiene sentido ninguno. Entonces, lo que hablabas antes de que la ley natural tendría que ser el sentido común, el problema está en que según la educación que has recibido, ese sentido común puede variar muchísimo. Porque yo he oído discusiones que están hablando los dos lo contrario y los dos dicen, es que hay que tener sentido común. Y digo, ya, pero es que tu sentido común no tiene nada que ver con el tuyo. Tú estás diciendo que la pared es blanca y tú azul, y los dos la veis cada uno de vuestro color y los dos decís que se tiene que ver las cosas con el sentido común. Pero estáis diciendo lo contrario, alguno de los dos se equivoca. Y el mejor ejemplo es el del 6 y el 9. Nosotros ahora dibujamos un 6 aquí, y yo veo un 6 y tú ves un 9, y los dos tenemos razón. Ahora ven cómo arreglas eso. Para comentar algo de lo que ha dicho Abel, que decía aquí, de ley marítima, la economía se basa bastante en esto, en el vocabulario, fluidez, banco. Claro, es que todo se basa, por eso todo al final, todas las palabras, todos van en relación a la ley marítima, todo, porque al final todo es comercio. No, te hago una propuesta de sanción, oye, pues yo a mí no me interesa, pero no, te obligan a aceptarla. Oiga, que si es una propuesta, yo te digo que no me interesa. No, al final acaban embargándote la cuenta y dices, mira, no era una propuesta. A mí me viene un tío a proponerme venderme un apartamento y si no me interesa, no me interesa. O cuando me llama Vodafone, le digo, oiga, que no me interesa y le cuelgo y no pasa nada. Luego no me multan. Oiga, usted me hace una propuesta de sanción porque me cruzo la calle fuera del paso de peatones y me hace una propuesta de sanción y yo no puedo rechazarla. Si es una propuesta. ¿Puedes? No, estamos hablando por el alto. Quiero decir que te hablan como si fuera de comercio, pero al final no es comercio, es una dictadura. Porque te lo imponen. Tienes que pagar la deuda de otro. Porque la propuesta de sanción por cualquier cosa es porque todo es comercio. Todo es comercio. Y tú como deudor tienes que pagar por todo.
Y Por eso- es muy complicado llevar una vida más fácil. Hay que aprender todo lo que... Como todo, tú si quieres saber defenderte ante no sé, alguien que te intente atracar en la calle, tendrás que aprender defensa personal o algún arte marcial, ¿no? O sea, no te vas a enseñar por arte de magia, tendrás que aprender, tendrás que entrenar, tendrás que practicar. Pues con esto es lo mismo. Si tú quieres defenderte legalmente, tienes que aprender. Si quieres tener tus alimentos, tendrás que cultivar y aprender a cultivar. O sea, todo requiere una enseñanza. Por eso he dicho que es muy importante el conocer la ley para poder defenderte a ella. Si no la conoces, si tú no conoces a tu enemigo, ¿cómo vas a defenderte? Cuando la ley natural no la podemos aprender, porque es como se explica. Podemos aprender la marítima, podemos aprender la Claro, natural, ¿no? Pero al final, por aprenderlo todo, al final acabas aprendiendo el derecho natural. Porque está todo ligado. Yo creo que el problema de base es ese. Yo estoy ley, un estudio que en 2016 escribí un libro en 2021. Entonces, puedo decir que hay un modo que lo he mencionado de la civil, que es el conocimiento. El conocimiento es la fórmula Claro, va a ser de todo. para enfrentar la injusticia. ¿De acuerdo? Entonces, yo he hecho un estudio por intuición que no sabía a dónde iba y ahora estoy tratando de darle, por terminado, siempre y cuando no aparezca una nueva clave, ¿no? Pero eso es lo que me pasa, que me escribo darlo por terminado y de repente Tienes que hacer el volumen 2, volumen 3, volumen 4. le sigue un par de veces, ¿no? Pero bueno, estoy en ley. Pero para que os hagáis una idea, la ley natural, ¿en qué se basa? Aquí es algo que aquí nos han mencionado. Se basa en una cosa que es el orden natural. ¿Vale? Es decir, si no hubiera orden, no habría ley. ¿Vale? Sería un caos, podríamos llamar. ¿De acuerdo? Entonces, imaginar a dónde han llevado esta gente. Esta gente ha llevado a proclamar un nuevo orden. Ya. ¿Vale? Entonces, yo pues, simplemente pretendo terminar para difundir un conocimiento, un estudio científico, analítico, sistémico, basado en la lógica deductiva, que es la más importante. La lógica deductiva es la que está conectada con la ciencia pura que han mencionado ahí, mientras que las matemáticas a veces se van por el cero de uno. ¿Vale? Entonces, en ese análisis en torno a lo que yo llamo la sustentabilidad integral, ¿vale? Que es un nuevo concepto, es una nueva ciencia, ¿no? Entonces ahí se muestra la ley natural, ¿vale? La ley natural en un sentido más amplio y muy novedoso, con claves muy fundamentales que son a veces cuando chocantes o a veces son increíbles, o positivas, como puede ser un principio de igualdad biológico, que es inapealable al 100%, es una ley. Una ley, en la mención de una teoría o de una hipótesis, es algo invariable, invariable, corroborable. Son leyes naturales, hablando de algo superior. Como tiene que hablar Francesco también, mira, me gustaría comentar al hilo de lo que estás diciendo. Yo estoy en. La palabra natural, ¿Sabéis vuestros contactos o lo que sea? la palabra natural viene del egipcio, que quiere decir espíritu. O sea, realmente el conocer la ley natural es conocernos a nosotros mismos. ¿Vale? Es la ley del conocimiento de nuestro espíritu, de nuestra esencia. ¿Vale? Por eso he hecho hincapié en que nosotros somos los dioses creadores, que estamos aquí en este envase, y yo siempre digo que el proceso del aprendizaje de la ley natural es un proceso espiritual, porque es un proceso de conocerte a ti mismo. Y de ahí es de donde viene la palabra. Pasa que eso sería para dar otra charla, ¿me entiendes? Entonces, profundizar ahí. Una charla entera. De hecho, en los talleres que hago me tiro una mañana hablando de esto, ¿vale? Para que se comprenda bien. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que al final todo esto es un proceso espiritual de conocimiento de uno mismo. Esa es la clave de todo.
Por eso he dicho que hay que actuar con coherencia. Si hablamos una cosa, o sea, pensamos una cosa, hablamos otra y hacemos otra diferente, no estamos actuando en coherencia. Y lo más importante de este camino es ser coherente. Y para no equivocarte, el conocimiento nos hace ir por un camino correcto. Porque claro, si actúas, como decía Víctor Cooper, es un tonto motivado, es muy peligroso. ¿Vale? Entonces, tienes que tener un mínimo de conocimiento y una actitud adecuada y luego, pues, poner la energía para avanzar. Pero sí que es cierto que esto es un camino espiritual. O sea, podemos buscarle las vueltas que le demos, pero natural viene del egipcio y significa espíritu. Y sí, digo. Le damos paso a Francesco para que nos hable más de la figura.